Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén rebosantes de energía y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar y del cual tenemos muchísimo que hablar. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a todos nos apasiona, nos intriga y nos hace suspirar: el romance. Pero no cualquier romance, sino uno que ha dado muchísimo de qué hablar, que ha alimentado nuestras fantasías y que aún hoy, después de años, sigue siendo tema de conversación: el romance entre dos estrellas turcas que nos robaron el corazón, Yaman y Demet Özdemir. Y la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, es: ¿fue real el amor que vimos en pantalla? ¿Hubo algo más allá de las cámaras, de los guiones y de las exigencias del trabajo? ¿Fue más que una simple estrategia publicitaria? Vamos a sumergirnos en este mar de emociones, secretos y especulaciones y vamos a tratar de descubrirlo juntos. Este tema es jugoso, lo sé, y como siempre voy a tratar de darles la información más completa y, por supuesto, mi humilde opinión, mi perspectiva personal, mi análisis de todo lo que se ha dicho y se sabe sobre este romance. Pero antes de empezar, ya saben, para los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudan un montón. No se pierdan ninguno de mis vídeos, activen la campanita para que les avise cada vez que subo uno nuevo. Y por supuesto, si al final del vídeo les gusta lo que ven, si les parece interesante mi análisis, denle un buen like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios, compartir sus opiniones, sus propias teorías, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. La comunidad es lo más importante. Ok, empecemos. Yaman. ¿Quién no conoce a Can Yaman? El galán turco por excelencia, ese que nos conquistó a todos con su encanto, su físico, su mirada que te derrite, esa sonrisa que te enamora y ese físico que, bueno, no necesita presentación. Un hombre que indiscutiblemente es un rompecorazones y que ha protagonizado varias producciones de éxito. Y Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas turcas, la que nos saca una sonrisa, con esa energía arrolladora, esa belleza natural, esa simpatía y ese talento que la ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y de muchos otros países. Juntos formaron una pareja explosiva en la pantalla, y digo explosiva en el buen sentido, en el sentido de que hacían chispas, que transmitían una química innegable, y que nos hacían creer en el amor, en el romance y en las historias que nos contaban. Pero, ¿de qué pareja hablamos exactamente? Nos remontamos a Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o El Pájaro Soñador. Una serie que literalmente paralizó a Turquía, que hizo que las calles se vaciaran a la hora de su emisión y que conquistó a muchísimos países alrededor del mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, pasando por Asia y África. Fue un fenómeno global, un fenómeno que demostró el poder de las telenovelas turcas y la conexión emocional que pueden crear con el público. ¿Y por qué fue tan exitosa? Pues porque la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable. Era algo que se veía, que se sentía, que se vivía a través de la pantalla. Esas miradas, esos roces, esos momentos de tensión, esas escenas románticas, uff. Era imposible no creer que entre ellos pasaba algo más que trabajo. Era imposible no creer que había algo especial, algo único, algo que iba más allá de las exigencias del guión y de las indicaciones del director. En Pájaro Soñador, Can Yaman interpretaba a Can Divit, un fotógrafo publicitario guapo, rebelde, un poco salvaje, con un espíritu libre y aventurero. Un hombre que vivía la vida intensamente, que no se apegaba a las reglas y que se entregaba por completo a sus pasiones. Y Demet, por su parte, encarnaba a Sanem Aydin, una joven soñadora, espontánea, llena de vida y con un corazón enorme. Una chica que trabaja en la agencia de publicidad de su hermana y que sueña con convertirse en escritora y con vivir una gran historia de amor. La historia, como en toda buena comedia romántica, comienza con un malentendido, con una confusión, con una serie de circunstancias que parecen oponer a los protagonistas, pero que poco a poco los acercan, los unen y los hacen enamorarse. Y rápidamente evoluciona hacia un romance apasionado y lleno de obstáculos. Un romance que por supuesto tiene sus momentos de alegría, de felicidad, de euforia, pero también sus momentos de drama, de tristeza, de incertidumbre y de conflicto. Y a medida que la historia avanzaba, la gente se enamoraba de la pareja, de la historia, de la ambientación, de los personajes secundarios, de la música, de la fotografía, y sobre todo, de la supuesta química entre los actores. Pero, ¿la química en pantalla se trasladó a la vida real? Ahí es donde entramos en terreno pantanoso.
Mi gente. Ahí es donde la especulación, los rumores y las conjeturas se apoderan de la conversación. Porque, claro, el público, como suele ocurrir, y como es natural y comprensible, empezó a soñar. Soñaba con ver a Khan y Sanem juntos fuera del set, soñaba con que esa magia, esa conexión, esa complicidad que veían en la pantalla, se trasladara a la vida real. Comenzaron a circular rumores, fotos, vídeos. ¿La locura? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de publicaciones, de montajes, de análisis de cada mirada, de cada gesto, de cada palabra que intercambiaban los actores. Y por supuesto los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un buen chisme, de una primicia, de un escándalo, alimentaron la especulación, avivaron el fuego de la curiosidad, y aprovecharon el fenómeno para aumentar sus audiencias. Se filtraron fotos de ellos compartiendo momentos fuera del set, en cenas románticas, en eventos públicos, en fiestas, en reuniones con amigos. Ups. Y claro, la gente decía, lo sabíamos, están juntos, es amor verdadero. Se ven muy enamorados, la química es innegable, son la pareja perfecta, eran algunos de los comentarios que inundaban las redes sociales y los foros de discusión. Pero, ¿eran pruebas suficientes? La verdad, no. Porque, como todos sabemos y como he mencionado en otros vídeos, los actores, al igual que cualquier persona, pueden ser amigos, pueden tener una buena relación de trabajo, pueden incluso compartir una cena, ir a una fiesta, o participar en un evento, sin que eso signifique que estén enamorados, sin que eso implique que estén en una relación romántica. Sin embargo, hubo detalles, pequeñas cosas que alimentaron la esperanza de los fans, que avivaron la llama de la especulación y que nos hacían creer que sí, que había algo más. Por ejemplo, las declaraciones de Demet y Khan en entrevistas. Aunque nunca confirmaron ni negaron abiertamente la relación, aunque se mantuvieron en la ambigüedad, sí que dejaron entrever cierta complicidad, cierto cariño y respeto mutuo. Hablaban con cariño el uno del otro, se elogiaban mutuamente, resaltaban sus cualidades y su profesionalismo, y sobre todo, no paraban de reír cuando les preguntaban sobre el tema, cuando se les cuestionaba sobre su relación fuera de la pantalla. Un silencio que a veces, como dice el dicho, dice más que 1000 palabras. Un silencio que podía interpretarse como una confirmación tácita, como una forma de mantener el misterio y de alimentar la curiosidad del público. Y es que en el mundo de la farándula, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la fama, el misterio, la intriga y la especulación son moneda corriente, son herramientas poderosas para mantener el interés del público y para generar ingresos. Una posible relación entre los protagonistas de una serie, por ejemplo, es una excelente forma de publicitarla, de generar expectación y de aumentar las audiencias. Y en este caso con Pájaro Soñador, el éxito de la serie y la popularidad de los actores eran ya un hecho, pero la posibilidad de un romance fuera de la pantalla solo hizo que amplificar el fenómeno. Pero vamos a ser realistas, el mundo del espectáculo es complicado. Las relaciones, especialmente entre dos personas que trabajan juntas y que tienen la misma fama, que están expuestas a la misma atención mediática, a las mismas presiones y a las mismas exigencias, pueden ser muy difíciles de mantener. Hay presiones, horarios extenuantes, rodajes interminables, la atención constante de los medios, los rumores, las especulaciones, los chismes, las críticas. Y además, ¿quién sabe lo que realmente pasa en la intimidad de dos personas? ¿Quién sabe si se enamoraron de verdad? ¿Quién sabe si solo hubo atracción física? ¿Quién sabe si fue todo una estrategia publicitaria? ¿Quién sabe si las circunstancias de la vida, las personalidades de cada uno, y las exigencias de sus carreras les impidieron llevar adelante una relación? Lo cierto es que después de un tiempo los rumores se desvanecieron, la serie terminó, y aunque el éxito de Pájaro Soñador perduró en el tiempo, la atención mediática sobre la supuesta relación entre Khan y Demet disminuyó. Khan y Demet dejaron de ser vistos juntos, cada uno siguió su camino profesional, cada uno se enfocó en sus propios proyectos, y finalmente rehicieron sus vidas sentimentales. Demet se casó y Khan, bueno, ha tenido sus romances, y también ha protagonizado algunos escándalos, hay que decirlo. Algunos de ellos relacionados con su comportamiento, con su temperamento, y con su forma de relacionarse con los demás. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Fue real el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir? Esa es la gran pregunta, la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Mi opinión personal, después de analizar todo lo que se ha dicho, se ha visto y se ha escuchado, es que probablemente sí hubo algo. No sé si un amor profundo y duradero, no sé si
Una relación formal y estable, pero sí una fuerte conexión, una atracción, una complicidad que traspasó la pantalla, que se sintió en el set de grabación, y que, en definitiva, se proyectó en la serie y llegó a nuestros corazones. Quizás se enamoraron, quizás se gustaron mucho, quizás simplemente fueron muy buenos actores que supieron transmitir esa magia al público, esa química, esa conexión que los hacía parecer una pareja real. Lo que sí es innegable es que su relación en Pájaro Soñador fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que traspasó fronteras y que sigue siendo recordado con cariño y nostalgia por millones de personas en todo el mundo. La serie fue un éxito y gran parte de ese éxito, un porcentaje muy alto de ese éxito, se lo debemos a la química entre ellos. Y aunque el romance no haya trascendido la pantalla, aunque no se haya materializado en una relación duradera, nos regalaron momentos inolvidables, escenas memorables, y nos hicieron creer en el amor, en la pasión y en la magia de las comedias románticas. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír, nos hicieron llorar, y nos regalaron momentos de felicidad y de entretenimiento que atesoramos en nuestra memoria. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que fue todo una estrategia de marketing para promocionar la serie, una estrategia bien pensada y ejecutada? ¿O creen que a pesar de todo hubo amor verdadero, y que las circunstancias de la vida, las presiones del trabajo y las personalidades de cada uno impidieron que la relación prosperara? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan, quiero leer sus teorías, sus análisis, sus perspectivas. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas, sobre estos romances que nos hacen soñar y que nos mantienen enganchados al mundo de las telenovelas y de la farándula. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el supuesto romance entre Yaman y Demet, en la historia de Pájaro Soñador, y en todo lo que rodeó a esta serie. Espero que hayan disfrutado del viaje, de la investigación, del análisis, y que se hayan divertido tanto como yo hablando de este tema que, como dije al principio, es jugoso y apasionante. No importa si fue real o no, lo importante es que nos regalaron momentos inolvidables y que nos hicieron soñar. Recuerden darle me gusta al vídeo, si les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, sean fans de Pájaro Soñador y de la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque tengo muchos temas interesantes preparados para ustedes. Y sobre todo, sean felices. Vivan la vida con pasión, con entusiasmo y con la esperanza de que el amor, el verdadero amor, existe y puede encontrarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.